Muy buenas noches, don Leopoldo Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Josep María. ¿Qué tal? Muy bien. Yo te he presentado antes, pero como siempre cabe la opción de que alguien se incorpore a la segunda parte del programa, es Sí. bueno presentar otra vez al invitado. Tú Mm. eres catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal. Eso En impresiona efecto. bastante al españolito de a pie, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, pero no debe de impresionarle negativamente porque yo, en general, Sí. por mi escuela y por todo, pues yo voy más bien hoy día, no antes, pero hoy día voy más con el contribuyente que con la hacienda pública, ¿eh? Antes no. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta los niveles que ha alcanzado la presión fiscal en España y sobre todo el esfuerzo fiscal, ¿no? Claro, yo procedo de una época en que la presión fiscal en España estaba en el 19% del PIB, ¿eh? Y ahora, pues fácil que estamos en el 38 o por ahí, ¿verdad? Y además con una distribución de la carga muy irregular, muy poco equitativa, ¿eh? En fin, que quiero decir que no recelen de mí los radioescuchas porque voy con ellos, sobre Sí, todo, sí, o ¿eh? sea, que no interpreten que ser catedrático de Hacienda Pública Exacto, y exacto. Sistema Fiscal quiere decir jefe de inspectores. No tiene Exactamente. absolutamente Esto, nada que ver. Es más, esto es. probablemente puedes llegar a ser un buen crítico de los inspectores. Bueno, yo creo que la función del universitario, yo no llego a tanto como predicaba el profesor José Luis San Pedro hace muchos años en la Complutense, allí en el Caserón de San Bernardo, que decía la crítica es crítica y es positiva y negativa. No, bueno, yo no llego a tanto como a que la crítica negativa sistemática pues sea lo bueno, ¿no? Pero sí es verdad que tiene aspectos positivos y negativos, pero sobre todo de revisión de lo que está mal hecho. Es donde hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque para fin secundar sí, también hay que afirmar o reforzar lo que está bien hecho, ¿no? Pero bueno, sobre todo nuestra función en la universidad debe ser siempre la de revisar las cosas para mejorarlas, ¿eh? Sí, y sobre todo ponerle cierta ciencia. Exacta, mucha paciencia. Eso es. Pero lo que pasa es que se nos acaba a veces. No, no, y ciencia. Ciencia, o Exacto. sea, datos Ah, profundizados. sí, Porque, sí, no, había entendido no, paciencia, no, no, paciencia ciencia. en todo, en todo. En todo. Pero Sí, cierta ciencia desde la universidad es bueno, porque hay gente sí. que lo de la ciencia lo deja aparte, o sea, que es, Pues sí, todos son efectivamente. Ya como, hoy más sí, que nunca, sí, además. sí, Desgraciadamente está muy politizada la universidad, está muy sesgada, además, en un lado, y eso es malo, es malo. La universidad tiene que ser independiente y es su finalidad, y para eso se inventó la universidad, para entender, para saber, para comprender, ¿no? Y sobre todo, y luego para proponer cosas asumibles y razonables, ¿no? sí, me decía no hace mucho una persona que tiene una profesión muy parecida a la tuya, por no decir la misma, que en Mm. España se recauda poco a pesar de que los impuestos son muy altos. Bueno, sí, esa es la Él famosa. decía con palabras técnicas de esfuerzos y eso que me has dicho tú, pero que yo aún no me atrevo a usar sin haber tomado nota. Me quedo con la vaguedad. Ya, muy bien. Es Pues así, nada, yo estoy dispuesto a responder a lo que, con arreglo a mi escaso saber y pero es así entender, o no. pueda responderte. Es así o no. O sea, en España los impuestos son altos, pero se Sí. recauda poco. ¿Es así? No, se recauda mucho, ya lo creo que se lo pregunten al cuerpo de contribuyentes, ¿no? Vale. O sea, Otra cosa es lo de la curva del AFER tan traída y llevada de que si bajan los impuestos sube la recaudación, ¿no? ¿tú te Porque la se liberan crees? recursos. Bueno, depende, eso ya sabe que son afirmaciones sobre la base empírica de lo que ha pasado en un momento determinado, ¿no? Mm. En teoría, cabría asumir eso como algo razonable, ¿no? Es verdad que cuando la presión fiscal es baja, pues quedan liberados recursos que generan bases imponibles y entonces con los mismos tipos o tipos más bajos a lo mejor se recauda más, ¿eh? Esto es un poco lo que puede pasar en Madrid, ¿no? Ahora mismo se está con una gran preocupación de que eso que llaman ahora armonización fiscal, sin Sí. tener una idea muy clara de lo que es la armonización, porque armonización no es igualación, es otra cosa. Armonización viene de armonía, es decir, del sector musical, ¿verdad? De que suene bien la Sí. orquesta, ¿no? Pero no, no consiste en que todos tengamos los mismos impuestos, ¿no? Pues ahora Madrid, que parece que es una región de estas administrativas, que bueno, tiene una fiscalidad comparativamente más baja, pues está siendo colectora o colector Madrid de muchos recursos que vienen a situarse aquí, claro, vienen a situarse aquí porque tiene un tratamiento fiscal más beneficioso y eso supone que hay más actividad económica, hay más empleo y hay más bases imponibles y por tanto a lo mejor pues resulta que con impuestos progresivos, pues aunque moderadamente progresivos, si lo fueran, pues proporcionan una recaudación mayor, ¿no? Pero eso hay que estar esperando a ver qué ocurre, ¿eh? Sí. Eso parece que lo está haciendo Portugal también, ¿no? Sí, claro, sí, lo hizo Reagan en Estados Unidos y Sí. funcionó.
Sí, ¿verdad? sí. Y de ahí viene la famosa curva de Laffer, que ya sabe usted la historia, ¿no? Discutiendo con unos amigos en una cafetería sobre una servilleta de papel, ¿no? Que Mm. dibujó esa curva, ¿no? Sí, sí, en serviletas han hecho grandes cosas, ¿eh? Yo que soy del Sí, Barça, por ejemplo, el contrato de Messi, sí. que no es ninguna tontería. Yo no soy de ningún partido, para desgracia de mis nietos, pero, pero si soy algo, soy del Madrid. Soy Bueno, del merengue, es ¿eh? bastante propio de la gente que vive en esta zona, ¿eh? Ah, O sea, naturalmente. me De la siento gente que bastante... vive en Madrid, Sí, la gente que vive en Madrid, sí, sí, que me siento bastante rodeado raramente, yo, ¿eh? En general. ya, no, pero los que vivimos en Madrid raramente somos de Madrid, ¿eh? O sea, yo No, tengo no una sois de madre. Madrid, pero sois muchos del Madrid, de fútbol. Ah, exacto, exacto, Sí, sí, claro, eso me eso es refería una yo, que me identificación, siento claro, rodeado, claro. eso es lo que me refería, sí. Rara excepción me encuentro yo, bueno, hombre, está dividida la afición entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, Claro. pero que no es lo Ahora es mismo, ¿eh? una pena, Josep, Dime, María, es una verdadera pena que el Barcelona, que fue el Barça, ¿no? Que sí, fue un equipo admirado nacionalmente por todo el mundo, estaba uno rodeado de gente partidaria del Barça porque era un equipo pues con mucho rendimiento y espectacular y tal, y que ahora no quiere saber nadie nada, precisamente por ese virus perverso que nos ha entrado en todas las instituciones, en todas las manifestaciones culturales, que es la política, ¿eh? sí, claro, La yo política, y soy, sobre yo todo una siempre digo, política determinada. sí, sí, yo siempre digo que soy del Barça a pesar del Barça. Claro. Pero claro, es que si me sale un hijo y me hace una trastada, no, no voy a matarlo. Quiero decir que seguirá Claro, siendo el hijo, aunque me cabreará mucho, pero claro, en fin, claro. no. En síntesis eres del Barça con perdón, ¿no? Exactamente, sí, sí, soy del Barça, con perdón, y cuando tocan el tema nacionalista los pongo a caer de un burro, Claro, porque más claro. me parece, así como por la hora se puede decir, que es mear, por no decir una cosa peor, fuera de Tiesto. Sí, Fuera sí, clarísimamente de Tiesto, pero ellos sabrán y lo van a pagar ellos, porque yo también claro. tengo claro que yo no cobro del fútbol ni vivo del fútbol. Con Claro, lo cual, claro. No, pero nos perjudica a todos, ¿eh? no, no, Porque sí, aquí sí, están los pero efectos externos. Estos son estructuras económicas generales, cosa como el organismo humano, ¿no? Si hay una víscera que funciona mal, repercute en todas las demás, ¿eh? sí, sí, está Y esto es claro. lo que pasa con la vida nacional, la vida española, ¿no? Que tenemos ahí un quiste maléfico, ¿no? Que nos está contaminando y nos está deteriorando la convivencia y el futuro absoluto, ¿no? Pues no parece que este virus vaya menos, ¿eh? Ya, por eso, claro, claro. Y según qué gobierno acabemos teniendo, pues igual Bueno, ya. es sobrecogedor Claro. el pensar en que la expectativa de crear un nuevo gobierno, vamos, de formar un nuevo gobierno en este impasse en el que nos encontramos, pues que vaya a hacerse con precisamente un nuevo gobierno para la nación con los enemigos de la nación, sistemáticos, ¿eh? Es decir, con los separatistas por una parte y con los antisistemas por otro, ¿no? Que Ujú. además son separatistas también o se dan la mano con los separatistas. Es verdaderamente siniestro pensar en las expectativas inmediatas que puede haber en este terreno, ¿no? Sí, pero Y ahí además, sin... claro, que el padre de la criatura tiene nombre y apellidos. Claro, claro, sí, 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 Y sí, es en sí. teoría un partido nacional. Exacto, que debía serlo, ¿no? No, Digo, es un partido unipersonal con una clientela política, porque si fuera un partido nacional tendría un sentido, sobre todo encontrándonos como nos encontramos en una expectativa de crisis, no será una recesión como la anterior, probablemente, si Dios quiere, ¿no? Es decir, aquello de la gran recesión que mm, llamamos a la pasada, ¿no? Pero de todas maneras con la expectativa que hay en términos pues eso de crecimiento de empleo, están a vueltas con llaman la contrarreforma laboral del PP, ¿no? En términos de aumento del gasto público, que llaman social, no sé por qué podríamos hablar de eso, porque desde luego en cuanto se analiza pues deja uno de ver esos visos positivos de lo social, ¿no? Es más bien clientelismo político, ¿no? Pues no sé, pues el tema, por ejemplo, de conceptos básicos de la vida que para nada deben de convocar a la política, ¿no? Como por ejemplo el tema de la cultura, lo que yo llamo cultura de la vida, ¿no? Nos viene encima la eutanasia, el aborto libre, gratuito y subvencionado, y tantas cosas, ¿no? Que están ahí en la reserva para poder hacerse en la práctica, ¿no? El tema sanitario, el tema, por ejemplo, del salario mínimo. No sé, los expertos en economía laboral pues ya nos dicen que la elevación del salario mínimo interprofesional a los 900 euros pues ha puesto en un brete el mercado de trabajo, incluso que está repercutiendo negativamente cuando quieren el nuevo gobierno, si es que se forma, pues situarlo en los 1.200 euros, no subirlo 300 euros mensuales, ¿no? En fin, no sé, bueno, y otras muchas cosas que afectan además a la expectativa
que puede tener en el futuro la libertad de opinión, ¿verdad? Sí, sí. Estamos hablando de ese monstruo de la memoria e historia. Yo soy modesto correspondiente de la Real Academia de la Historia, ¿no? O sea, me parece, o sea, me van a vetar la posibilidad de investigar, me la están vetando ya, o sea, me la están limitando, ¿no? De investigar en lo que es lo mío. Yo he hecho bastantes trabajos de historia de la Hacienda, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo opinar, podré opinar a lo mejor del gobierno de Bravo Murillo, allá a mediados del 19, pero yo no puedo valorar, por ejemplo, pues las reformas tributarias que ha habido en España, pues desde el año 1940, las dos de Mariano Navarro Rubio, 57, 64 en adelante. Leopoldo, si las pones a caer de un burro, sí. Ah, bueno, claro, ya. Pero entonces ya no es libertad. Eso ya no es libertad de Eso ya opinión, estoy de eso es acuerdo, servilismo. tienes que buscar a qué es lo que hicieron mal y ya está. Entonces ya no hay problema. Como se te No, ocurra pero decir no que voy a hicieron poder, algo no bien, voy a poder. Claro. tendrás problemas, pero si lo hicieron mal no había problema. Es verdad, es verdad. Y me has hablado del subir el salario mínimo. A mí me preocupa hasta más la famosa renta básica. Ah, bueno, eso es otra cosa que se va abriendo camino, se va a estar... Pero además renta básica, fíjate, que ya no solo se reconoce a los nacionales, que después de todo pues son nuestros hijos y nietos, sino que se reconoce a quien aquí entra rompiendo las fronteras, ¿no? Sí, sí. Rentas de inserción, el tema de los menas, etcétera. Todo esto es un panorama muy preocupante, que es además, como pasa casi siempre con estas cosas que son ambiguas y que pueden tratarse desde distintas perspectivas, pues no se puede tratar porque enseguida hay acusaciones de xenofobia, que no tiene nada que ver, tiene que ver con el orden social. Y la competencia y la obligación de las autoridades es resolver los problemas y encauzarlos con sentido común, ¿no? No sé, no hace, yo creo que hace una semana el Parlamento catalán, que no legisla casi nada desde hace 4 años, ha legislado una subida a los menas, creo que de un 30%. Pues claro que no sí. sé si estaban en 400 prolongado. iban a 600, o estaban en 600 iban a 900 euros durante un X tiempo. Claro, esto es una cosa que, en fin, yo entiendo que un señor que tenga mucho dinero se pueda permitir el lujo de hacer esto, pero un país que tampoco está tan boyante... Fíjate, José María, es que si no estoy mal informado, si he leído bien, hace no mucho, es que resulta que la mayoría de edad en España está a los 18 años para los nacionales, pero resulta que el tema de los menas, a estos efectos económicos, se ha prolongado hasta los 23. O sea, que son cosas que no tienen sentido ninguno. Y claro, cuando hablamos de efecto llamada, pues es una llamada a gritos, sí. lógicamente, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda, vamos, es una auténtica llamada, porque yo estoy en otro país del cono sur del sur del Mediterráneo y oigo hablar de eso, de que vengo aquí, si consigo llegar, claro. Hombre, me parece que asumiría bastantes riesgos, ¿eh? Claro. Oye, fíjate, una cosa que yo pienso siempre cuando se trata de este tema, ¿no? Que uno de los argumentos que se utilizan para eso de las fronteras abiertas y la inmigración absoluta, descontrolada, bajo pretexto del acogimiento de perseguidos, etcétera, bueno, no somos capaces de ayudar, apoyar a estos países en sus propios países, a estos ciudadanos en sus propios países, es una manifestación más de egoísmo. Se razona en términos de que hace falta puertas abiertas a la inmigración porque tienen que pagarnos las pensiones, ¿no? Es uno de los temas. Claro, dice, pero a mí me da vergüenza ese argumento, ¿no? Decir, entonces tenemos que admitir que vengan para que trabajen, para que nos paguen las pensiones, no, hombre, ¿no? Vamos a ver, esto, y además están descapitalizando los países de emisión de la emigración, porque quien emigra es la gente que tiene una determinada edad, que se presume que es la más emprendedora, lo que tiene más capacidad física incluso de asumir pues dificultades y situarse en la vida, ¿no? No van a ser los nonogenarios los que vengan, ¿no? Bueno, luego vienen después, porque hay la institución de la concentración familiar, pues lleva a que luego viene además toda la familia, ¿no? A la agrupación da para mucho, sí. Claro, gravita sobre las cuentas públicas y privadas de un país que tampoco está para echar cohetes, ¿eh? Y con problemas añadidos. Por ejemplo, acabas de insinuar, no sé si lo quería, no lo has insinuado, ya lo insinué yo. En muchos sitios de esos hay poligamia. Claro, en Francia tienen un grave problema ahora de poligamia, porque claro, hay poligamia real en Francia, hay mucha ya. Claro. Entonces, ¿cómo legislas eso? Claro, y además eso no es una preterición de la mujer y una descalificación del sexo femenino, ¿no? Yo me acuerdo, no ahora, hace ya bastantes años, por ahí por el viejo Madrid galdosiano, por la calle del Pez y tal, me hablaba un amigo que era magistrado, me decía de un ciudadano marroquí, me parece que tenía, no sé si eran 12 mujeres.
Claro, Fíjate. absolutamente disminuidas económicamente, y, en fin, no se puede decir que fuera una situación muy digna, ¿no? Pero claro, eso, eso viene para acá a gravitar también. Yo no quiero, cuando hablo de estas cosas, que se interprete como egoísmo, como xenofobia, como rechazo. No. Yo parto de que las migraciones son algo que es de derecho natural, ahora, ordenadamente, ¿eh? Y desde luego siempre reconociendo los derechos del inmigrante, pero preservando los derechos del autóctono, ¿no? En fin, se lo ha trabajado individual y colectivamente y tiene perfecto derecho a que se respete su cultura, su legislación, en fin, su forma de vida, ¿no? Y, por supuesto, su propiedad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Sí, yo es que lo que recuerdo es que cuando yo estudié, al acabar la carrera, que no fue precisamente periodismo, sino biología, curiosamente, Ya lo he visto, claro, sí, compañeros ya lo míos sé. tomaron una decisión, uno concretamente tomó la decisión de ir a Suiza y las pasó canutas para poder ir a Suiza, pero consiguió ir a Suiza y tardó en nacionalizarse años y años, pero años son muchos años, y otro pretendió ir a Australia y hasta que no consiguió un visado que tardó mucho tiempo, no pisó Australia desde España. Y Pues claro, eso se mira, ponía perdona, como sí, ejemplo sí. de países a los cuales era muy interesante ir porque económicamente estaban muy bien y tenía mucha capacidad de trabajo y de desarrollo personal, pero que lo tenía muy regulado todo. Precisamente lo primero era consecuencia de lo segundo. El estar Claro, regulado hacía que si conseguías tu visado casi tenías claro, una seguridad de poder trabajar y bien. claro. Pero claro, O sea que si no hay eso, no. claro, sí. Hay otro argumento, vamos, otro tema que es recurrente, ¿no? Hombre, es que nosotros no hace tanto que éramos un país de Sí, emigrantes, sobre ¿no? todo Alemania, Bueno, sí. esto yo lo comentaba con personas muy impuestas en el tema, porque crearon precisamente todo el estado de bienestar en estos últimos años, 50 años o por ahí, ¿no? Bueno, el modelo de emigración español era el que técnicamente se conocía como emigración asistida. Los emigrantes españoles, después del plan de estabilización del 58-59, que generó pues un desempleo inmediato pues importante, los que iban a Suiza, a Alemania, a distintos países europeos, iban, primero, con un contrato de trabajo, Ujú. segundo, con un reconocimiento médico, tercero, con un convenio bilateral de seguridad social para prever los futuros derechos pasivos entre ambos países, ¿no? Y después con unas casas de acogida en los núcleos de población importantes, ¿no? En donde había hasta capellanía. ¿Tú sabes quién era capellán en la Casa de España en Bonn para Me, los emigrantes españoles? me sorprenderás ahora con Un algún... tal, un tal Javier Arzallus, Me lo de la Compañía imaginaba de Jesús. que me sorprenderías con algún político conocido. Sí, sí. Claro, Javier de Arzallus fue capellán en Bonn para los emigrantes españoles. Y desde luego era una emigración de retorno, porque iban allí a capitalizar un poco, en fin, y además una migración que luego no dejaban volver en los países de destino, porque eran buenos mecánicos, porque era gente que trabajaba, era gente honesta, era gente tal, y no les dejaban, o sea, les pedían por favor que Claro. permanecieran allí, ¿no? Y de hecho fue un gran contingente el de emigrantes españoles de esos años que volvieron con sus familias de aquí, ¿no? Y además tenían un régimen fiscal especial también en cuanto a la residencia, cuando estaba pues uno de los cónyuges fuera y el resto de la familia con los hijos aquí. Luego los maestros, porque fíjate, tenían escuelas en muchos de estos sitios, escuelas españolas, para que pudieran estudiar y seguir los currículos de la enseñanza española, ¿no? Y los maestros que estaban allí tenían garantizado el retorno a su propia plaza, de donde la tuvieran en propiedad aquí en España, ¿no? Pues, Sí. es una cosa que no tiene nada que ver, una cosa ordenada y racional, ¿no? Claro, pero lo que Y que yo, asombra es que si fuimos capaces de tenerlo ordenado, racional y hacerlo bien, ¿cómo somos tan inútiles de hacerlo fatal ahora? bueno, yo es que creo que este tema está desenfocado. No se trata solo de que haya excedente demográfico en unas zonas con pobreza primaria y tal, y que en otros pues sobre el trabajo, ¿no? Aquí hay un proceso digamos, de eso que llamamos la revolución antropológica, ¿no? Es decir, aquí viene una serie de cosas, hay que disolver una serie de tradiciones, o de como se quieran llamar, Sí. de fondos de cultura. Vamos a decirlo con claridad, directamente, una de las más atacadas es la cristiana, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ese consentimiento con la inmigración musulmana, que tienen perfecto derecho a ser musulmanes, y los hay estupendos, ¿verdad? Bueno, pero que no tiene posibilidad de convivencia, con frecuencia pacífica y asegurada y duradera, con
Lo estamos viendo en países como Bélgica, lo estamos viendo en países como Francia. Ya en Francia están empezando el señor Macron a reaccionar. Ha cambiado de golpe, ¿eh? Claro, ha cambiado, claro. Sí, y es sí, que es sí, lógico sí. que sea así, es lo responsable. Claro, es así. En fin, pero es Bueno, un tema Leopoldo, muy... lo ese responsable, tema... lo responsable en un gobernante no es que cambie porque se equivoque, sino que evite equivocarse, ¿eh? Claro, exacto. Pues claro, para equivocarse y rectificar estamos los burros, ¿no? Pero Claro, no claro. aspiramos a presidente de gobierno, ¿eh? Cuando llegas a Además, presidente de para la gobierno, política, claro, para la política siempre hay una guía, que llevaría bastante tiempo desmenuzar y abundar en ella, que es el del bien común, ¿no? Es decir, la política se orienta a eso, no a hacer revoluciones sociales, no a hacer ingeniería social. O sea, el político no tiene por qué cambiarla por sociedad, tiene que resolver sus problemas, ¿no? Y ser lo más neutral posible para que una sociedad vital, una sociedad que esté viva, pues resuelva sus problemas y derive por donde es conveniente que lo haga, ¿no? Que va a ser siempre en función de resolver sus problemas primarios y fundamentales. Lo otro, pues es una cosa de opinión, es una cosa de, en fin, que es cultural en un segundo orden, ¿verdad? Pero esto tenemos ahora mismo y además no es un problema español, claro, como tú sabes muy bien. Esto es una cosa que está afectando a... Mira, ahora ya Francia empieza a reaccionar, ¿no? Pero el Brexit hay muy buen componente de esto que determina, sobre todo en determinadas zonas inglesas, ¿no? De Inglaterra especialmente, ¿no? Pues que hay una reacción que a veces, pues bueno, sería discutible en algunos aspectos, pero la hemos suscitado arbitrariamente e irresponsablemente, ¿no? sí, yo tengo la teoría, supongo que es un error, como porque pasa esto en la vida, pero de que Europa, si algo se puede cargar la Unión Europea es la inmigración. La va a hacer explotar. Naturalmente. Sin duda, sin duda. Yo, mira, que creo que lo recordamos algunos viejos del lugar, porque vimos, hombre, no el nacimiento de la idea, etcétera, ¿no? Pero sí un poco más avanzada. ¿Qué dirían los llamados padres de la Unión Europea, de la originaria Comunidad Económica Europea, ¿no? De Gasperi, Schuman, Adenauer, etcétera? ¿Qué dirían? ¿De dónde está derivando esto? Oye, tú sabes que los cuatro eran católicos, ¿no? Sí, Y sí. que además, si no recuerdo mal, me parece que es respecto de Schuman, hay abierto un proceso de beatificación. Sí, o sea, más de católicos, católicos en serio, que es decir. Que este católico en serio, porque Sí. Schumann, yo tengo aquí una biografía suya, era un señor que rezaba el rosario todos los días, ¿sabes? Sí, sí. O sea que, bueno, que quiero decir que no tiene nada que ver aquello con lo que hemos derivado. Schumann, poco antes de morir, hizo unas declaraciones en donde decía, si tuviera que empezar de nuevo, no empezaría por la economía, empezaría por la cultura. Pues mira, Es bastante decir, sentido común, ¿eh? bastante sentido común, Bastante la sentido manera de común, sí. desenvolverse pacíficamente, claro. Y yo creo que ahora lo que nos estamos jugando es precisamente eso, ¿no? Sí, hombre, a mí Es me decir, chocó el mucho discurso... cuando Leopoldo, cuando se hizo la famosa Constitución Europea, ninguna Sí. referencia a las raíces cristianas de Europa. Entonces, Menudo claro, disgusto se llevó Juan Pablo II claro, es que no por tiene la... sentido porque eso no es Europa. Claro, no, pero sí triunfó el señor Giscard d'Estaing. Sí, bueno, ya. Fue el que triunfó con la mención de la Ilustración como madre de Europa y la omisión absoluta, total, del silencio total respecto de nuestras raíces cristianas, ¿no? Sí, sí, Que es porque la Europa a de mí me toda da la la vida, la sensación de que originaria. sin la base judía, la base grecorromana Claro, y la base exacto, cristiana no existe Europa. exacto. Las tres colinas, me parece que decía Benedicto XVI, algo así como, pues eso, la Acrópolis ateniense, el Gólgota y esto, que es en Israel, actualmente en Israel, Gólgota, Acrópolis, y la colina, pues no sé, se puede elegir cualquiera de las 7 de Roma, de la Roma eterna, ¿no? Sí, porque el Coloseo no se puede escoger. No, el Coloseo no, Ese no se pero puede escoger. quizá el Palatino a lo mejor sí, ¿no? No, pues es Efectivamente. bastante alucinante la Europa que queremos y por tanto cuando las cosas no tienen pozo, pues con perdón se convierten en una birria y duran nada porque se Claro, claro, diluyen, ¿eh? O claro. sea, Vamos a morir de suicidio, sí, ¿eh? sí, sí. Si Dios no lo Y a remedia, ¿eh? veces decía autosuicidio, pero tengo un purista de la lengua que se llama Ramón Pi, ¿Quién? que me pega unos codazos cuando decía Sí, autosuicidio. Decía, no seas tonto, ¿cómo no va a ser auto si es suicidio? Ya lo sé, pero es para darle fuerza y tal. Codazo, con lo cual claro. ya no Sí, digo sí, autosuicidio, que ya sé que queda fatal. sí, Oye, que sí, queríamos hablar de pensiones.
Pues estoy a tu disposición. Pues nos quedan 5 minutos. Lo que pueda opinar. No, pero yo sé lo que opinas, y el que quiera saber lo que opinas lo tiene muy fácil, porque te publiqué una entrevista donde yo creo que más que una entrevista sobre pensiones, es una clase en capítulos sobre pensiones. O sea, el que quiera saber qué pasa con las pensiones, que se coja la entrevista que se titula "Estamos ante la virtual quiebra del sistema público de pensiones, no entiendo nada.es", y encontrará a don Leopoldo explicando paso por paso todo lo de pensiones. Pero en síntesis, o lo resolvemos o nos la pegamos, ¿no? Por supuesto. Es que por eso digo que esto de el autosuicidio, ¿no? Es que el problema es un problema estructural, no es un problema meramente coyuntural. Yo no sé si te recordaba cuando hablamos en esa entrevista que, bueno, la prolongación de la esperanza de vida, que a principios del siglo XX, del siglo pasado, pues estaba en torno a los 40 años, ¿no?, de esperanza de vida, ¿no?, y que actualmente tenemos 83.3 años de esperanza de vida para ambos sexos, ¿no? Y subiendo. Cuando la fecundidad, sabes muy bien, caray, que en el año 1964, todavía la fecundidad, el índice sintético de fecundidad en España era de 3 hijos por mujer en edad fecunda. Todavía en el año 1981, todavía era del 2,1, 2,1 hijos por mujer en edad fecunda. Esto hay que explicarlo un poco para quien lo oye así por primera vez, como 2,1 hijos. Sí, porque todavía hay un margen de mortalidad infantil, y por tanto para que se produzca la reposición de la pareja generadora, pues hace falta que haya algo más de 2 hijos, ¿no? Para que los que se pierden en el camino pues garanticen el reemplazo generacional, ¿no? Pero es que estamos ahora en el 1,31. Y bajando. Esto es verdaderamente suicidio. Oye, y eso es la nacional, ¿eh? Sí, Hace no muchos años, en las viejas provincias vascongadas o llamadas País Vasco, era del 0,6 hijos por mujer en edad fecunda, hace unos cuantos años. Es decir, cuando los señores del PNV reclaman la caja de la Seguridad Social y, en fin, la administración, la cesión o la transferencia de la administración de la Seguridad Social en este aspecto, no saben lo que piden, porque gracias a que es una caja única nacional pueden compensarse los déficits de unas regiones con otras. Por ejemplo, Andalucía pues tiene una población incomparable, un futuro demográfico incomparable con buena parte del resto del territorio nacional. Eso es que el solete anima mucho, ¿no? Eso es que el solete anima mucho. Sí, claro, por supuesto. El solete y la alegría de vivir. Sí, la tienen los andaluces. Un fino, el sol, la playa y tal. Exacto. Pues el desenfado y la alegría y la feria de abril. Y en cambio los humos de Bilbao, que llueva todo el día, todo esto, y ver a famoso Arzallus cabreado todo el día, pues eso te resta. Exacto. Te resta potencia nocturna. Claro. Oye, pues bueno, entonces... sí, hablábamos de eso, de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no sé, que todavía, pues no hace 10 años, 9 años, pues estaba en torno a los 66.000 millones de euros, pues ha caído hasta 1.500, ¿no? Sí. Y tenemos que pagar, en concepto de pensiones, el sistema tiene que pagar anualmente pues casi 10.000 millones de euros, 9.500 millones de euros, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Con un déficit del sistema importantísimo, ¿no? Un déficit que va acumulando y arrastrándose, que va a ser este año probablemente de 20.000 millones de euros, ¿no? Ahora, fíjate, si me permites, esto yo lo enlazaría con otra cosa, cuando se dice, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Eso. ¿Cómo se reflota esto? Hablábamos el otro día, me parece, de algunas cosas que te decía yo en relación con lo que se propone con carácter general y con alguna cosa que se me ocurría a mí, ¿no? Pero la primera, y no hablamos de ella, la primera que se me ocurre es la de la reforma del sistema público, del sector público, ¿no? Mira, Ramón Tamames habla con frecuencia, califica nuestro sector público de manera muy, muy curiosa. Yo lo miré en el diccionario de la Academia. Dice que el sector público español es un armatoste. Tú sabes lo que dice el diccionario de la RAE, no. Que un armatoste es un aparato grande y poco útil. Vale. O sea, inútil. Bueno, tú fíjate, cuando hace unos cuantos años UPyD hizo un cálculo, a mí me parece que se puede mejorar mucho, porque me parece muy poco, que las duplicaciones de la organización administrativa del Estado de las Autonomías, esas duplicaciones suponían un sobrecoste de 24.000 millones de euros. Bueno, pues mira,
resulta que es lo que tenemos que pagar aquí de pensiones, ¿no? Es decir, que si esas duplicidades, si no, se eliminarán totalmente. De esto se puede hablar en otra ocasión, si te parece, ¿no? Y de gastos superfluos. Por lo menos, de gastos superfluos, y te cuento. Mira, yo solo voy a contar una anécdota. Uno de los portavoces en los últimos 15 años en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que después se ha hecho famoso, y no diré el nombre, comiendo con el empleado me decía, sí, es tan fácil como cogernos las partidas del presupuesto antes de aprobarlo e ir tachando las que sabemos que son inútiles o no se cumplen. Verías lo que bajaría, pero no va a hacer nadie, me decía él. Pues claro, es perfecto tener ahí, pues mira, 100.000 euritos de esta partida, que como no la voy a gastar, porque no existe, es para fotocopias y no hay máquina, por poner un ejemplo, me sirve al final para ponerla en otro lado. Y si no la gasto y digo que no la gasto, no me la ponen en otro lado, no me la quitan. Así funciona este país. Yo creo que hay cosas más notables, ¿no? Porque efectivamente eso supondría un expurgo del presupuesto en términos administrativos, etcétera, ¿no? Pero es que el sector público español, con este bendito mapa de la España de las autonomías, de las 17 autonomías, y no sé, entre paréntesis, es una cuestión del día lo de León, que quiere la independencia autonómica respecto de Castilla, y no sé qué va a pasar con Salamanca y Valladolid. Bueno, una barbaridad, ¿no? Pero fíjate, hace pues 9 años hicimos un libro colectivo que dirigió el profesor Velarde, que titulábamos, éramos 32 economistas, titulábamos ¿qué se puede hacer con urgencia? Estábamos en un momento pues delicado de la coyuntura económica, ¿no? Bueno, pues mira, a mí se me ocurrió, yo elegí como tema, el capítulo que yo redacté lo titulaba ¿cómo puede reducirse el déficit público? Bueno, a mí me salían, yo me tomé la molestia de bajar el organigrama de cada una de las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ¿no? Bueno, por ejemplo, y entonces claro, esto de las ONGs, por ejemplo, que Castells interpretaba esas siglas no como organizaciones no gubernamentales, sino como organizaciones neogubernamentales. Bueno, pues fíjate, Consejo Económico y Social que hay para el Estado, aquí está en Madrid, tiene sede en Madrid, ¿no? Pues hay otros 17 en las comunidades autónomas, consejos económicos y sociales, que además tienen una función muy poco relevante, porque además emiten estudios y dictámenes que no tienen carácter vinculante para el gobierno, nada, ¿no? Tribunales de cuentas, o cámaras de cuentas, o de contos, o como le quieran llamar, cada comunidad autónoma tiene el suyo, ¿no? Defensores del pueblo. Lo que es aberrante, José María, es que haya, tribunales de defensa de la competencia en muchas, aparte del nacional, aparte del claro, digamos, ¿no? Claro, luego, las oficinas de defensa del pueblo. El defensor del pueblo, bueno, 17. Bueno, pero es que hay defensor del pueblo andaluz, del pueblo aragonés y del otro, y del de más allá. Y luego encima tenemos también uno en Bruselas, que es el defensor del pueblo europeo, ¿no? Fíjate, nos hemos pasado de tiempo, Leopoldo, me van a echar. Ya. Tenemos que dejarlo ahí, pero tú mismo has insinuado que da para varias sesiones más. Oye, no, este tema de hacer un análisis serio y detenido de la organización, o mejor dicho, desorganización del Estado, en el Estado de las autonomías, creo que es algo que no es correcto hablarlo, porque los políticos no quieren oírlo, pero sin embargo hablamos todos de ello. Estamos todos hasta la coronilla del dispendio de recursos fundamentales para resolver problemas auténticos. Y me buscaré el libro que se puede hacer urgente. ¿Qué se puede hacer con urgencia? Pero es que data de 2011, ¿eh? Sí, pues seguro que es perfectamente actual. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Un abrazo, descansa y hasta Igualmente. pronto. Gracias. Hasta cuando quieras. Un abrazo. Adiós.